¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con las clases de hidráulica y lo que nos tocaría aprender esta semana sería el número de Reynolds, flujo laminar y flujo turbulento. Entonces, ¿para qué nos sirve el número de Reynolds? Yo estoy viendo acá directamente de una página de internet. Yo les voy a colocar el acceso para que ustedes tengan este documento y puedan leerlo más detenidamente. Pero el flujo turbulento, la fórmula de Reynolds es un número que relaciona las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Es un parámetro que convierte o que nos conviene para saber si el flujo que está circulando por alguna tubería va a ser laminar o turbulento. Esto va a ser debido a la fricción que hay entre el tubo o a las fuerzas viscosas. Ya dependiendo de eso, incluso hasta de la velocidad. Dependiendo de eso, entonces vamos a obtener lo que se llama número de Reynolds, y el número de Reynolds me va a determinar, con ese número voy a poder yo determinar si el flujo va a ser laminar o si va a ser turbulento. Por ejemplo, un flujo laminar, ustedes lo pueden observar cuando abren el chorro en su vivienda, por ejemplo. En ese momento, si ustedes abren a pequeñas velocidades, el flujo que van a experimentar ustedes va a ser un flujo laminar. ¿Sí? Bueno, ahora el flujo turbulento, por ejemplo, va a ser aquel que, por ejemplo, ustedes abren el chorro de la pila, por ejemplo, y lo abren con una velocidad bastante amplia. Entonces, cuando el fluido sale del chorro, este va a salir no de una manera regular, sino que va a salir de una manera dispareja. Esto se le llama flujo turbulento. Entonces, el número de Reynolds, ustedes pueden ver acá que dice que es las fuerzas de inercia dividido las fuerzas viscosas. Las fuerzas de inercia va a estar dada por la densidad del fluido, por la velocidad del fluido, por el diámetro de la tubería dividido la viscosidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros en el curso no usábamos la V como velocidad, sino que usábamos la letra U para determinar velocidad? Entonces, esta fórmula del número de Reynolds, ¿sí?, yo podría escribirla como el número de Reynolds va a ser igual a la densidad del fluido multiplicado por la velocidad multiplicado por el diámetro de la tubería, todo esto dividido dentro de la viscosidad. ¿Sí? Ese sería exactamente lo mismo que tenemos acá. Esta V que está acá significa velocidad acá en el número de Reynolds. Bueno, entonces veamos acá qué nos dice. Que si el número de Reynolds es menor que 2000, o sea, este número que está acá va a ser adimensional, no va a tener dimensiones. Pero si este número de Reynolds es menor que 2000, entonces significa que el flujo está a una velocidad baja, las partículas fluidas se mueven en línea recta y las capas de agua fluyen sobre otras diferentes velocidades, sin prácticamente mezclarse entre las capas. Por lo tanto, si tenemos que el número del Reynolds es menor que 2000, estamos hablando de un flujo laminar. Por el contrario, si tenemos que el número de Reynolds ahora va a ser mayor que 4000, entonces si es mayor que 4000 estamos hablando de un flujo a alta velocidad. Estamos hablando que el flujo se caracteriza por el movimiento irregular de partículas del fluido. El movimiento promedio está en dirección del flujo. Entonces a esto le vamos a llamar flujo turbulento. ¿Sí? Turbulento. Entonces a esto le llamamos flujo turbulento. Ahora, ¿qué pasa si el número de Reynolds, si este número de Reynolds, vamos a colocarlo como estaba la notación, ¿qué pasa si el número de Reynolds está entre el número 2000 y 4000? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que si es menor que 2000 estamos hablando de un flujo laminar, y si es mayor que 4000 estamos hablando de, aquí tengo malas las notaciones estas, si es mayor de 4000 estamos hablando que el flujo va a ser turbulento.
Entonces, ¿qué va a pasar en el rango de 2000 y 4000? A esto se le va a llamar zona crítica. Va a ser una zona crítica. Veamos acá el ejemplo que tienen acá en esta hoja. El flujo laminar se llama porque prácticamente el flujo que está circulando sobre la tubería va a formar láminas, ¿sí? Y van a salir estas láminas en línea recta. Cuando estamos hablando de flujo turbulento, el flujo va a circular de manera turbulenta, como el nombre lo dice, no de una manera laminar o de una manera en línea recta, sino de una manera caótica, y entonces a eso se le va a llamar flujo turbulento, ¿sí? El número de Reynolds me sirve, como habíamos dicho, para calcular si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento. Ahora veamos aquí esta fórmula que tenemos acá. Entonces el número de Reynolds habíamos dicho que iba a ser igual a la densidad del fluido multiplicado por la velocidad que lleva el fluido por el diámetro de la tubería dividido la viscosidad del fluido. Pero nosotros sabemos que hay un parámetro que se llama viscosidad relativa. A esa viscosidad relativa la conocíamos como V, o sea, esta V que tengo acá en mayúscula es la velocidad y esta V que está aquí en minúscula se va a llamar viscosidad relativa. La viscosidad relativa, ¿se acuerdan ustedes? En la primera parte del curso aprendimos que la viscosidad relativa iba a ser igual a la viscosidad del objeto dividido la densidad, ¿sí? Esto lo pueden buscar en sus fórmulas de la primera unidad. Entonces, yo podría sustituir, si ustedes se dan cuenta acá, yo tengo este valor de viscosidad dividido la densidad exactamente acá, solo que inverso, ¿sí? Entonces, este valor que yo señalé ahorita es el inverso de la velocidad, de la viscosidad relativa. Por lo tanto, el número de Reynolds también va a ser igual a la velocidad del flujo por el diámetro de la tubería dividido la viscosidad relativa. La viscosidad relativa la podemos encontrar en tablas. Entonces, colocándola a la notación que nosotros manejamos, tenemos que el número de Reynolds va a ser igual a la densidad del flujo multiplicado por la velocidad que lleva el flujo por el diámetro de la tubería dividido la viscosidad del flujo, o también va a ser igual a la velocidad que lleva el flujo multiplicado por el diámetro de la tubería dividido la viscosidad relativa, ¿sí? O sea, el número de Reynolds puede calcularse mediante estas dos fórmulas. Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos. Este par de ejemplos solo vamos a borrar nuestra pizarra para que la tengamos limpia para el siguiente punto que voy a tratar. Vamos a ver si puedo colocar aquí. Bueno, más o menos tengo ya limpia mi pizarra y vamos a hacer un par de ejemplos. Estos ejemplos ya los tengo aquí en un archivo de Word, solo los vamos a copiar y los vamos a pegar. Entonces, mi primer ejemplo va a ser el siguiente. Aquí tengo todavía algunas cosas que no se han borrado. Bueno, vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Vamos a copiar esto por acá y vamos a pegarlo por aquí. Entonces mi primer ejemplo me dice que determine si el flujo es laminar o turbulento. Eso es lo que me dice acá. Determine si el flujo es laminar o turbulento. En el flujo fluye glicerina a 25 grados Celsius, ¿sí? En una tubería cuyo diámetro interior es de 150 milímetros. La velocidad promedio del flujo dice que es de 3.6 metros sobre segundo. Bueno, entonces veamos y trabajemos. Vamos a cambiar el color del lapicero. Entonces me dice que yo tengo glicerina. Esta glicerina va a estar a 25 grados Celsius. Me dice que esta glicerina va a estar fluyendo a una velocidad de 3.6 metros sobre segundo. ¿Sí? El diámetro interno de la tubería me dice que es igual a 150 milímetros.
150 milímetros exactamente son igual a 0.15 metros. Vamos a hacer las conversiones de una vez, ¿sí? 0.15 metros, o sea, 150 milímetros, un metro equivale a 1000 milímetros, entonces por lo tanto tengo 0.15 metros. Ahora, tengo que calcular cuál es la densidad de la glicerina, ¿sí? Porque esa me va a servir para la fórmula del número de Reynolds. ¿Se acuerdan ustedes que el número de Reynolds iba a ser igual a la densidad multiplicado por la velocidad del fluido por el diámetro de la tubería y todo dividido dentro de la viscosidad del fluido? Entonces debo encontrar cuál es la viscosidad de la glicerina, la viscosidad y la densidad de la glicerina. Entonces, teniendo estos dos datos, vamos a encontrar el número de Reynolds. Yo les voy a subir a la página otras tablitas que encontré, que creo que están mejores que las que teníamos anteriormente. Las saqué del libro de Mott. Entonces, por aquí las tengo ya listas, esas tablitas. Entonces, vamos a ver aquí estas tablitas. Entonces, vamos a encontrar y vemos el apéndice A. Dice que es para el agua y nosotros no queremos agua, sino queremos glicerina. Aquí sigue siendo A. Y aquí tengo el apéndice B, que son para otros líquidos comunes. Sí, entonces vamos a ver si tenemos acá. Aquí tenemos alcohol etílico, tenemos benceno y por aquí tenemos la glicerina. ¿Sí? La glicerina me dice, vamos a seleccionar la glicerina para que todos lo veamos. ¿Sí? Esto es la glicerina. Glicerina, y yo lo que necesito es la densidad y necesito la viscosidad de esa sustancia que es glicerina. Entonces veamos, me dice que la glicerina tiene una viscosidad de 680, tiene una densidad de 680, no, esa es gasolina, glicerina, es 1258 y tiene una viscosidad de 9. Aquí está la viscosidad. Sí, esta es la viscosidad normal y esta es la viscosidad relativa o cinemática, ¿sí? Esta que tenemos en la última columna. Entonces, yo voy a usar los datos de 1258, que es la densidad, y 9.60 por esa la menos 1, que es la viscosidad. Entonces vamos a copiar estos datos y teníamos que nuestra densidad era de 1258. Si nosotros vemos acá las dimensiones, es de kilogramo por metro cúbico y de la viscosidad es pascal por segundo. Entonces sería 1258 kilogramo por metro cúbico, y la viscosidad sería de 9.60 por 10 a la menos 1 pascal por segundo. Esto lo obtuve del apéndice B de las tablas del libro de Robert Mott, ¿sí? Bueno, entonces ya con estos datos puedo sacar el número de Reynolds. Entonces el número de Reynolds va a ser igual a la densidad del fluido. La densidad del fluido es 1258 kilogramos por metro cúbico multiplicado por la velocidad del fluido, que esa me la daban, que era 3.6 metros sobre segundo, por el diámetro del tubo, que también me lo daban, que era 0.15 metros. Todo esto lo vamos a dividir dentro de la viscosidad de la glicerina, que es 9.60 por 10 a la menos 1 pascal por segundo. Por lo tanto, el número de Reynolds va a ser igual a 708 a la hora de multiplicar y dividir el valor. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que este valor era adimensional? Entonces tengo que el valor de nuestro número de Reynolds es de 708. Entonces, como este valor que estoy obteniendo ahorita es menor, ¿sí? Este valor, el número de Reynolds que yo obtuve ahorita, fue menor que 2000.
entonces yo puedo asegurar que este flujo, menor que 2000, no de 200, este flujo es laminar. ¿Sí? Entonces este flujo con estas condiciones es laminar. Bueno, vamos a hacer el otro ejemplo. El otro ejemplo también lo vamos a copiar de los que ya tengo aquí listos para trabajar con ustedes, que sería el ejemplo número 2. Y el ejemplo número 2 me dice de la siguiente manera. Solo vamos a colocarlo en el extremo superior de mi pizarrón. Entonces el ejemplo número 2 me dice que determine si el flujo es laminar o turbulento si circula agua a 70 grados Celsius en un tubo de cobre de 1 pulgada tipo K a razón de 285 litros por minuto. Bueno, entonces calculando el número de Reynolds, ¿se acuerdan ustedes? Que sigue siendo la densidad del fluido por la velocidad del fluido multiplicado por el diámetro de la tubería dividido la viscosidad. ¿Sí? Entonces necesitaría yo encontrar algunos datos. Me dicen que el flujo, que determine si el flujo es laminar o turbulento. Me dicen que lo que yo tengo es agua a 70 grados Celsius, ¿sí? En un tubo de cobre, es un tubo de cobre y es de 1 pulgada, un tubo de cobre de 1 pulgada, dice tipo K, y me dice que esta razón que tengo yo acá es un caudal. ¿Se acuerdan que eso es un flujo volumétrico? Eso lo vimos en la clase pasada. Esto es un caudal que va a ser igual a 285 litros cada minuto. Ese es el caudal que tiene la tubería. Entonces yo voy a empezar por encontrar cuál es la velocidad de ese caudal. ¿Se acuerdan ustedes que el caudal iba a ser igual, o el flujo volumétrico iba a ser igual a la velocidad de la tubería multiplicado por el área de la tubería? Ahora, yo necesito encontrar cuál es el área de la tubería. Entonces, veamos en este momento. El área, como es una tubería, el área va a ser igual a pi cuartos del diámetro elevado al cuadrado. Entonces también necesito encontrar la viscosidad, y también necesito encontrar la densidad del agua en esas condiciones de 70 grados Celsius. Por lo tanto, vamos a empezar por determinar estos dos valores, que son la densidad y la viscosidad, y luego vamos a ver cuál es el diámetro de esa tubería. Bueno, entonces para esto me tengo que ir a mi tablita, ¿sí? Y vamos a irnos a el apéndice A, que me acuerdo que era el apéndice que hablaba de agua, y vamos a buscar la temperatura que era de, vamos a ver, se me escapó cuál era la temperatura, era de 70 grados Celsius, y es agua, 70 grados Celsius. Entonces veamos, 70 grados Celsius, aquí está en Fahrenheit. Vamos a ver, aquí están los Celsius. Entonces vamos a colocar mi puntero láser. 70 grados Celsius lo tengo acá. Vamos a hacer un poquito más para arriba la página para que logremos ver qué significa cada columna. Entonces, 70 grados Celsius, exactamente aquí. Me dice que 70 grados Celsius, la densidad es de 981. ¿Sí? La densidad va a ser igual a 981. ¿Sí? La viscosidad me dice que es 4.31, perdón, 978 sería, y la viscosidad sería de 4.02 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Esto sería, si ustedes se dan cuenta, estas son tablas del agua, si no estoy mal, mejor verifiquemos. Vamos a ver propiedades del agua, correcto, entonces estamos bien. Entonces copiemos los datos. Decía que a 70 grados Celsius la viscosidad, perdón, hagámoslo un poquito para arriba, que aquí ya no miro cuáles son los valores. Esto es peso específico, esto es densidad y esto es viscosidad. Entonces a 70 grados Celsius tenemos que la densidad es de 978. Entonces es aquí 978. Ahorita vamos a ver cuáles son las
dimensiones. O sea, las dimensiones tendrían que ser kilogramo por metro cúbico. Entonces serían acá kilogramo por metro cúbico. La densidad, perdón, la viscosidad a 70 grados Celsius, veamos, la viscosidad es de 4.02 por 10 a la menos 4. 4.02 por 10 a la menos 4 y eran pascales por segundo. Bueno, ya tengo aquí algunos datos. Ahora debo de buscar los datos del tubo de cobre de 1 pulgada tipo K. Ahora, esos datos del tubo de cobre de 1 pulgada tipo K, tengo que ver y buscar si tengo algún apéndice donde me den esos datos de las tuberías. Entonces me voy a ir nuevamente a las tablas. Vamos a hacerlas acá un poco más pequeñas y vamos a pasar las páginas. Aquí tengo propiedades del agua, aquí sigo teniendo propiedades de los líquidos. Vamos a ver propiedades de los lubricantes derivados del petróleo, viscosidad en diferentes temperaturas, y tenemos propiedades del aire en la tabla E, y en la tabla F tenemos aquí seguimos con la tabla E, propiedades del aire, y en la tabla F vamos a ver dimensiones de tuberías de acero. Ahora veamos qué tubería me están pidiendo. Me dicen que es un tubo de cobre de 1 pulgada. Un tubo de cobre de 1 pulgada. Entonces veamos cuál es el área de esa tubería de cobre. Veamos pues. Entonces esta es tubería de acero, no nos sirve, es tubería de cobre, tuberías de acero, tuberías de cobre tipo K. Aquí estamos. Entonces en la tabla H tenemos las tuberías de cobre tipo A. Veamos qué más datos nos dan. Me dicen que es de 1 pulgada. Bueno, entonces busquemos de 1 pulgada. Aquí exactamente tenemos 1 pulgada. Démonos cuenta que tenemos el diámetro exterior, pero a mí no me sirve el diámetro exterior, me sirve el diámetro interior. El diámetro interior en pulgadas es 0.995 y en pies es de 0.089, tampoco me sirve porque yo estoy trabajando en el sistema internacional. Entonces vamos a agarrar la de milímetros, que es 25.27 milímetros. O sea, en una tubería de cobre tipo K de 1 pulgada tengo un diámetro interior de 25.27 milímetros. 25, tengo un diámetro, o sea, el diámetro de la tubería va a ser de 25.27 milímetros. Ahora 25.27 milímetros, veamos a cuántos metros corresponde. ¿Se acuerdan que en un metro hay 1000 milímetros? Entonces 25.27 milímetros equivalen exactamente a 0.2527 metros. O sea que el diámetro va a ser igual a 0.02527 metros. Bueno, con esto ya puedo calcular el área de esa sección transversal del tubo, que si dijimos que era pi cuartos por el diámetro al cuadrado, 0.02527 elevado al cuadrado. Por lo tanto el área va a ser igual a, si elevamos esto al cuadrado y lo multiplicamos por pi y lo dividimos dentro de 4, me va a quedar que yo tengo un área de sección transversal de 5 por 10 a la menos 4, 5 por 5.017. Vamos a colocar aquí un poquito más de datos. 5.017 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Este sería el área de la sección transversal. Ahora, ¿para qué me sirve esa área? Esa área me sirve para calcular la velocidad del fluido, porque yo tengo caudal. A mí me dan caudal y el caudal es igual a la velocidad por el área. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a el caudal dividido el área. Bueno, entonces, ¿de cuánto es el caudal? El caudal es de 285
litros cada minuto. ¿Sí? Y a esto lo voy a dividir dentro de el área de esa sección transversal del tubo, que es 5.017 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora démonos cuenta que aquí tengo litros por minuto, entonces lo voy a pasar a metros cúbicos por segundo. Entonces un metro cúbico por segundo exactamente equivale a 60.000 litros por minuto. Entonces litros por minuto se elimina con litros por minuto y la respuesta va a quedarme en metros sobre segundo cuadrado, porque metros cúbicos se limitan con metros cuadrados, va a quedarme un metro acá y metros sobre segundo sería mi respuesta. Entonces a la hora de hacer la operación me queda que 285 lo voy a dividir dentro de 60.000 y a ese resultado lo voy a dividir dentro de 5.017 por 10 a la menos 4. Entonces me queda que la velocidad de ese fluido es de 9.47 metros sobre segundo. Ya tengo la velocidad, tengo la viscosidad y tengo la densidad y tengo el diámetro, ya puedo calcular el número de Reynolds. Entonces el número de Reynolds dijimos que iba a ser igual a la densidad multiplicado por la velocidad por el diámetro dividido de la viscosidad. Entonces el número de Reynolds va a ser igual a densidad, dijimos que iba a ser igual a 978. La velocidad es igual a 9.47. El diámetro dijimos que iba a ser igual a 25.27. Perdón, están milímetros. Entonces el diámetro es de 0.02527 metros y lo vamos a dividir dentro de la viscosidad, que era de 4.02 por 10 a la menos 4. Bueno, entonces vamos a hacer aquí una línea. El número de Reynolds entonces va a ser igual a, al hacer la operación me queda que el número de Reynolds es de, vamos a ver, 5.82, perdón, es de 5.82 por 10 a la 5. Esto es muy evidente que es mucho mayor que 4000. Entonces aquí el número de Reynolds es mayor que 4000. Y como es mayor de 4000, el flujo es turbulento. Bueno, este sería mi primer video de esta sesión de clases.